Acá, como ustedes podrán ver, ven una muestra que tiene que ver con lo que ocurrió hace casi 35 años, un hecho, por supuesto, histórico, y es una muestra que realizó el Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires. Y es un trabajo de investigación que justamente fue cedido por el Museo de la Memoria. Es bastante complicado, por supuesto, conseguir todas estas imágenes, porque generalmente hay que pedirle permiso a los familiares y lo tenemos como protagonista al doctor Daniel Salvador, porque en ese momento era secretario de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de la CONADEP. En ese momento era un joven que compartía justamente con Graciela Fernández Meijide y otras personalidades toda esa ímproba tarea de recepcionar las denuncias. Y bueno, acá ustedes pueden ver imágenes de la realidad, cuyo presidente de la CONADEP era el escritor Ernesto Sábato. Justamente hoy no nos puede acompañar porque ha tenido un problemita de salud, pero justamente en nombre de Daniel Salvador va a decir unas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, primero pedir disculpas en nombre de Daniel, que estamos tratando de que se recupere, que lo necesitamos bien para el año que viene, para la campaña electoral y para ratificar la elección, la reelección tanto de Vidal como de Daniel. Cuando entré y empecé a recorrer aquí la muestra, hay tres hitos fundamentales que hoy cumplen 35 años en estos días. El primero es el 30 de octubre, que fue el día de la elección. El segundo es el 10 de diciembre, que fue el día que la democracia asumió plenamente en la Argentina. Y hay un día que para mí es más importante que esos dos, que es el 13 de diciembre, el día que Alfonsín decidió juzgar a las juntas militares y a todos los que habían generado una ola de violencia y de muerte en la Argentina en la década del 70 y del 80 y dio vuelta a la página de la historia. Y un poco está acá como se muestra, ¿no? Por un lado, las lecturas de Alfonsín, que fue lo que lo formó y que lo hizo el paladín de la democracia, no solamente para Argentina, sino también para América Latina. Y también Alfonsín escritor, que es el testamento que nos dejó, es decir, el Alfonsín, cuando se retira del gobierno y se dedica a escribir una obra monumental que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la democracia social, que tiene que ver con el constitucionalismo y con la república. Y por otro lado está la muestra de lo que fue la CONADEP y la importancia que tuvo la CONADEP en esos días. Y después la muestra de lo que fue la apertura cultural con la vuelta a la democracia y sobre todo con el triunfo de Alfonsín, que volvieron bandas de rock, que volvieron libros, que volvieron películas que habían sido prohibidas por la dictadura militar. Así que, una vez más, el radicalismo, un partido que forma parte de la cultura de los argentinos, que hace 135 años acompaña a la nación, está presente en un hecho cultural importante, no solamente con la apertura de esta histórica casa, sino también con el Instituto Irigoyeniano en la Fundación Ricardo Rojas y con el Comité Capital. Así que muchas gracias por el esfuerzo que hacen ustedes permanentemente con este museo o esta casa museo de la provincia de Buenos Aires y en especial a los jóvenes aprender de estos 135 años de historia, pues que la Argentina tenga 135 años más que el radicalismo. En nombre de Salvador, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de la biblioteca, que la biblioteca ya tiene 28 años de permanencia. La biblioteca también genera trabajos de investigación, publicaciones que las van a poder
consultar la entrada. Y bueno, esto generalmente siempre tiene réplicas con investigadores, no solo de aquí del país, sino también de afuera, del exterior. Y justamente a raíz de eso también somos miembros de un archivo internacional por el material tan interesante que tiene. Además, bueno, no quería antes de comenzar, mujeres en la escena política, que contamos con la presencia de grandes mujeres que tienen y han tenido una trayectoria no solo partidaria, sino en el país, porque han hecho punta como María Luisa Storani, que es parlamentaria del Parlasur, fue diputada nacional, la escribana Norma Legrone de Fonte, una mujer excepcional que también ha sido diputada nacional, y todas ellas no han pasado sin dejar ninguna, han pasado dejando grandes huellas y sobre todo en conseguir derechos y siguen luchando no solo a favor de los derechos de la mujer, sino de todo el pueblo. Y también tenemos a nuestra querida Lucía Alberti, que ella pertenece a la Fundación Amaya, al Instituto Amaya, que, bueno, como todos ustedes recordarán, fue un gran luchador que, digamos, fue asesinado por la dictadura genocida. Y bueno, vamos a hacer una especie de diálogo, un conversatorio, exacto, en el cual todos podemos participar, porque no solo tiene trayectoria, sino que tiene presente, ¿no? Presente y mucho futuro. Así que les preguntaría en qué se diferencia un poco esa militancia, esa lucha que hicieron a partir, que no solo fue a partir porque ellas empezaron muchísimo antes del 83, pero ¿en qué se diferenciaba? ¿En qué se diferencia? Claro, la militancia... Me perdí después. Bueno, no, primero, felicitar a la biblioteca, la verdad que participar, es un orgullo que participemos de la Noche de los Museos, y además es un orgullo la voluntad, la fuerza y la perseverancia que tiene este grupo con Edith a la cabeza, y a mí me maravilla cada vez que vengo, que veo un ambiente más recuperado de esta casa, que es hermosa y que pertenece a la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un orgullo, y cómo avanzan con un esfuerzo increíble para poder sostener esto y tener presencia en la historia, ¿no? Con esta Noche de los Museos, que además tenemos estos dos ámbitos más, el Comité Capital y la Fundación Ricardo Rojas, que es en realidad la fundación del Instituto Irigoyen. Bueno, la verdad que maravilloso, Edith, felicitaciones. Hace 2 meses estuve y el fondo no estaba hecho. Converti, de Leandro Giacobone, que realmente colaboran, digamos, desde el armado, desde el intelecto y desde pintar y recuperar, o sea, se hace todo acá, desde barrer hasta digamos, el trabajo intelectual. Y después, bueno, la muestra de Alvear Antifascista, que son todos, y de Alfonsín Lector y Alfonsín Escritor,
digamos que son muestras que tienen todo un año de trabajo de investigación. No es algo improvisado, ¿no? Así que bueno, espero que puedan disfrutar de todo esto y gracias por tus palabras, María Teresa, porque... María Luisa, bueno, no, la verdad que, bueno, excelente. No, yo por ahí para avanzar, la verdad que creo que, digamos, todo el proceso de salida a la democracia y de afianzamiento luego democrático, pero el proceso de salida a la dictadura, más allá de haber perdido, que habíamos perdido todos los derechos, no solamente los derechos civiles, políticos, sino que los derechos humanos. Y la figura de Alfonsín, en ese momento, con la salida, aglutina y arrima un montón de gente, muchísima gente entusiasmada, donde nosotros todavía no teníamos espacios físicos para poder hacer las reuniones porque estaba prohibido hacer política, así que en general las reuniones las hacíamos en las casas y muchas veces se nos desbordaban las casas porque no conocíamos a la gente que venía espontáneamente cuando sabía que venía Raúl Alfonsín. Ustedes saben lo que fue después todo el discurso de Raúl Alfonsín con respecto a los genocidas, que los iba a juzgar, por la justicia común, que no iban a tener ningún privilegio, cuando todos temerosos los radicales de que el peronismo nos iba a ganar como siempre nos ganaba y ellos decían vamos a dar el indulto, no los vamos a juzgar. Todas estas cosas se debatían en las casas, pero ahí hubo un componente que yo siempre lo rescato porque soy trabajadora en los temas de género, hubo un componente grandísimo de mujeres que lo votaron a Alfonsín y Alfonsín ganó con el voto femenino de mujeres entre 40 y 60 años. Esto está visto en la estadística, esto fue maravilloso, pero además cómo incitó a la militancia femenina. Y en ese sentido, cuando salimos con la fórmula, bueno, tenemos la primera mujer candidata a vicegobernadora en la provincia de Buenos Aires, impensable. La primera, y Elba, el primer acto que tuviste fue en San Fernando, que hablaste en la plaza, que organizamos nosotros, y que habló Armendáriz y Elba, y todavía no eran candidatos, eran precandidatos, pero nosotros nos dimos el lujo de hacerlos hablar en San Fernando. Fue histórico. Y así como Elba, digamos, nosotras, en realidad, siempre digo, el movimiento feminista en la Argentina no estaba inserto como movimiento en contra de la dictadura, como pasó en Chile, por ejemplo, donde las organizaciones no gubernamentales de mujeres con la Iglesia tuvieron una incidencia fuerte contra la dictadura chilena y lo mismo, el proceso fue parecido al de Uruguay. Argentina tuvo totalmente distinta. Las feministas estaban, quizás sin saber que eran feministas, pero luchadoras dentro de los partidos políticos. Les pasó a las justicialistas, a las socialistas, a las radicales. Y esta construcción que nosotros, digamos, este proceso que hicimos de salida fue abrumadora en la participación de las mujeres. No se vio reflejada en la representación, porque tuvimos una mínima representación, a pesar de la cantidad de participación, hubo un 2-3%, tuvimos muy poquitas legisladoras, bueno, fue una excepción, un caso maravilloso de una vicegobernadora, pero en realidad no tuvimos eso. Y bueno, después viene todo el proceso de conseguir la ley de cupos, pero en realidad hay que reconocer que ya Alfonsín en su discurso, incluso de cierre del obelisco, cierra con la patria potestad compartida, donde es un antes y un después de los derechos de género, sin saber que eran derechos de género. Después, bueno, acá hay una de las autoras, manda la ley de divorcio, la ley, todas las cantidades de leyes. Y a pesar de ser un puñadito de legisladoras, la mayoría radicales con esa visión de los temas de género, hay una producción en proyectos y en leyes que no tienen después parangón, incluso con la ley de cupos. Y yo siempre rescato, son de los radicales. Y acá entran a actuar Norma, que también tiene un trabajo de proceso de salida a la democracia muy fuerte, con Fonte, bueno, todo un trabajo, lo mismo Florentina, pero hay que reconocerle a ella que la ley de divorcio era de ella, estaba bajo el brazo y Alfonsín tuvo esa viveza de hacer lo propio del Ejecutivo y mandar el proyecto del Ejecutivo, pero ni siquiera él estaba de acuerdo, pero tuvo esa responsabilidad de decir, yo tengo que, como representante del pueblo, de abrir este debate en la Argentina,
tenía ese concepto democrático y ese concepto de libertad e igualdad. ¿Por qué lo marco? Por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo ahora, ¿no? Digamos, esta cuestión de Alfonsín, de a pesar de no estar de acuerdo, tirar el proyecto y hacer que se debata, fue maravilloso. Por eso yo lo rescato. Digamos, para hacer la comparación, creo que había mucho idealismo, mucha entrega, mucho radicalismo. Por eso estos temas que ustedes hacen aquí en esta biblioteca, el recuperar, el tener la constancia, es tan fundamental para nuestra historia, porque la historia además se va construyendo todos los días, no es algo estático que uno lo lee y se acabó. Nosotros todos, y esto es fundamental, tener estos parámetros. Por eso esta muestra también de la CONADEP a mí me condiciona muchísimo. Estuvimos en una audiencia pública por derechos humanos, yo soy la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, se hizo el capítulo argentino para hacer el informe de derechos humanos en la ESMA el jueves, tuvimos a todos los parlamentarios del Mercosur aquí, tuvimos un trabajo bárbaro y por supuesto que tuvimos a los amigos kirchneristas tratando de copar la parada en medio de la ESMA, pero digo, qué fuerza, porque todos reconocen el tema del radicalismo y de Alfonsín a la vanguardia de todo esto. Es distinta la militancia ahora, pero creo que si no tenemos esta construcción anterior podemos ser joven, vital y tener toda la fuerza. Pero si no tenemos atrás toda esta historia que nos reivindique día a día, podemos tener errores fuertes como los hemos tenido algunos radicales últimamente y no me voy a meter en esto. Le doy a Norma a ver qué dice. Bueno, gracias. Gracias, Edith, que cada vez que venimos encontramos algo nuevo. Y yo trato así de ver y digo, me quiero encontrar. Y me doy cuenta que en todas estoy, desde el siglo pasado, todo el siglo pasado, y estoy en todas. Bueno, gracias Edith y gracias a ustedes en una noche tan fea, que se hayan molestado en venir. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre la juventud, no voy a decir la del 56, 57, cuando asume Frondizi, sino que voy a decir que hay una gran diferencia entre la juventud del 83 y esta. Yo esta la veo en especial que hay un cambio fundamental en las mujeres. Yo a las mujeres las veo mejor preparadas. Las veo con unas garras, con una entereza de que a veces en los chicos jóvenes los veo que pintan carteles, que salen a la calle y demás, pero sinceramente a las mujeres las veo muy preparadas y con el compromiso de seguir preparándose. Tal vez la mujer, por la historia de nuestro país en los últimos 50, 60, 70 años, haya pasado momentos más difíciles y tal vez en este momento también la situación económica es para todos igual, pero sabemos que no es igual cuando la mujer tiene hijos y a veces varios para poder alimentar. Por eso yo creo que, y creo mucho en estas mujeres, las veo con muchas garras, las veo muy preparadas, vuelvo a decir, y muy valientes. Fue difícil entrar en las listas con Raúl Alfonsín en el año 83. Piensen ustedes que María Florentina Gómez Miranda, con todos sus antecedentes, yo fui en el 15, ella fue en el lugar número 12. Bueno, me acuerdo, a mí me pusieron en el 15 porque no había elecciones internas en ese momento y nunca me voy a olvidar que más de un dirigente nuestra decía, pero no hay problema, pero van a entrar, Raúl va a matar, Raúl van a entrar. Y Florentina, que por favor, no lo podía, no es que no lo creía, es que le daba bronca que las mujeres, las dos mujeres que íbamos por la capital federal, nos largaran para allá.
Las provincias no llevaron muchas mujeres, como bien lo dijo María Luisa, el 2 y pico %, y siempre las compañeras justicialistas llevaban más mujeres. Yo esto siempre se lo digo públicamente y se lo digo a ellas. Ellas tenían la catedral, que era Eva Perón, y nosotros teníamos capillitas. En la provincia de Buenos Aires, en la cual pertenece mi familia, yo soy de Carué, mi padre es de Pigüé, de Adolfo Alsina, y ahí las mujeres hacían un trabajo, pero terrible. No figuraban. Hoy es el día que por suerte la provincia de Buenos Aires ha incluido en sus listas y tenemos diputadas muy buenas, muy capacitadas y diputadas que no se achican por nada. Ese era el problema de aquella época. En aquella época, sobre todo en el 83, 85, las mujeres no todas tenían voz en la Cámara. Su presidente, Pugliese, no era muy amigo de las mujeres. Y más bien si una mujer levantaba la mano para hablar, él primero a los secretarios que tenía al lado, anda a ver de qué quiere hablar esta. Así era, no se rían, pero no era. Con el tiempo nos fue conociendo más y fue comprendiendo que las mujeres lo que querían decir era lo que estaba expresando el pueblo. No solamente los hombres, sino también lo que estaban expresando las mujeres. Raúl había hablado, es verdad, en Parque Norte, en el cierre de la 9 de julio, había hablado del divorcio, de la patria potestad compartida, sobre todo de la igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Pero el proyecto no venía, ya estábamos en el año 85. Florentina Gómez Miranda, diputada por la Capital Federal, había presentado ambos proyectos. Pero claro, el Ejecutivo ahí quedaba un poco descolocado, porque si bien es cierto que Florentina era radical, la gente esperaba, porque el pueblo sabe que no es lo mismo que lo presente un diputado a que venga el proyecto vía el Ejecutivo. Y se mandó en un día prácticamente estos 3 proyectos que cayó muy bien en la sociedad. La gente esperaba, sinceramente ansiosa, la ley de divorcio. Yo digo siempre que era difícil, sobre todo en algunas profesiones como la mía, donde venían las mujeres a la escribanía y estaban separadas de hecho, eran concubinas, no estaban divorciadas, no se acostaban con ese hombre, sino con otro, tenían hijos con otro hombre. Era muy difícil, no era fácil. Tenían hijos de uno, hijas de otro. Las mujeres no tenían la culpa, que tenía la culpa también el hombre, ojo, porque a veces generalmente le damos la culpa a la mujer. ¿Qué es lo que pasó? La ley de divorcio vino a significar para la Argentina y para América del Sur un verdadero ejemplo, porque había ya muchos países que estaban ahí un paso más, un paso menos para poder solucionar estos problemas que eran sociales y que eran jurídicos a la vez. Se sancionó la ley. Raúl, yo siempre pienso que a él lo detenía la dirigencia de la provincia de Buenos Aires. Lo detenía sus amigos personales, a quien él los adoraba. A él lo acompañaban. Cuando venía a Carué, venía con Viciotti, venía con la gente de Bahía Blanca. Y él se presentaba a cualquier hora, no importaba. Él decía, si está la tranquera abierta, vamos a comer los dulces y las tortas fritas que hace Norma. Pero yo veía que cuando se tocaban así temas de campaña y temas duros y difíciles, los amigos con los que él venía
siempre se oponían y trataban de convencerlo. Raúl, que también era de la provincia de Buenos Aires, el tema del divorcio le costaba. Su madre y su familia era muy católica. Sí. No, y las hermanas también, eran muy católicas. Y era un hombre grande ya, presidente de la República, y era un tema que la Iglesia no fue como ahora con el aborto, pero a tal punto que reunida la comisión para aprobar el proyecto, vino Monseñor Olanovich, creo que era el apellido, bueno, y nos dijo a cada uno de los diputados, nos saludó y nos dijo todo nuestro currículum. Usted fue al colegio tal, sus hijos fueron a tal colegio, usted está casada con fulano de tal que fue monaguillo. Fue muy, muy duro. Cuando se fue, según Baglini dice que no lo dijo abiertamente, pero que lo dio a entender. Yo me sentí muy mal y nos dijo que nos iba a excomulgar. Bueno, a muchos diputados, sobre todo en el interior, el tema no fue muy gracioso. El que no es católico, pero el que hace política y es católico y trabaja sobre todo en un pueblo chico, volver y la carta se la entregaba a la bajada del avión un representante de la iglesia, un sobrecerrado, donde, como decía la diputada Guzmán de Jujuy, yo no la quería ni abrir, yo no sabía qué hacer porque mi mamá y mi abuela me mataban. Y era verdad, todavía la sociedad vivía con esos prejuicios. Pero la ley se sancionó, hubo algunas diferencias en algunos legisladores, pero se sancionó tal cual como había venido del Ejecutivo. Yo creo que ese día, cuando los diputados y cuando el pueblo argentino llegó a su casa, le dio las gracias, porque hay mucha gente, muchas familias que iban a empezar a vivir de una nueva forma. Bueno, la voy a dejar a Lucía porque no les quiero aburrir ni seguir contándole anécdotas que la edad me las pone sobre la tabla de esta manera tan linda, pero les quiero decir de que Raúl cumplió con su palabra y con mucho dolor también lo hizo en el tema del cupo, que tampoco estaba muy de acuerdo. Ahí con María Teresa Morini fuimos, porque Menem había dicho que sí, el justicialismo no tenía problema, pero Raúl no nos decía nada, ni que sí ni que no. Alguno que otro, Viciotti venía y nos decía, sí, vas a ver, pero no, Raúl no hablaba. Entonces con la diputada María, que había sido diputada mandato cumplido, María Teresa Morini, una señora cordobesa, íbamos a tomar el té a lo de doña Ana, que era la madre de Raúl. Doña Ana, ¿usted está de acuerdo con que la mujer tenga un cupo porque no participa en política? Y doña Ana inmediatamente, que ya tenía cerca de los 80 y pico, dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Para nosotros fue que ella siguiera diciendo, cuando mañana venga Raulito, a la mañana o a la tarde a darme un beso, yo le voy a decir de la presencia de ustedes. Efectivamente, a los 2 días llamó por teléfono la más chica de las Alfonsín y dijo que Raúl les había dicho que sí. Así fue, y con muchas otras cosas más, que se sancionó el cupo y que ahora estamos casi seguros que desde el otro lado nos va a ayudar
para poder sancionar la paridad. Y entonces sí, la sociedad les va a faltar algunas leyes más, pero ahí están las chicas y los muchachos, preparados, capacitados y para seguir luchando, como siempre lo ha hecho la Unión Cívica Radical en las causas más nobles. Yo estoy haciendo señas porque necesito tomar un poco de agua, porque estoy con un proceso alérgico. Bueno, gracias por permitirnos hablar. Yo le escuchaba ya con lo que estaban contando María Luisa y Norma, ustedes se dan cuenta que se militaba de otro modo. Pero yo no sé si les gustan las anécdotas o que les pueda contar de qué manera se vivía previo a las elecciones del 83. En realidad se vivía de un modo muy inseguro. Cuando salíamos a la calle sabíamos que salíamos, pero nuestra familia no sabía si volvíamos. Y esto es importante recalcarlo porque le pone un valor diferente a la democracia. Y a veces cuando vemos que se dilapidan este tipo de cuestiones en la democracia actual, me parece que es importante recordarlo. Nosotros caminamos a partir del 83, con Raúl Alfonsín, caminamos tranquilos por la calle. Previo al 83, no. Había en algunas esquinas en la ciudad de Buenos Aires, en las rutas también, había lo que se llamaban retenes militares. Había militares. Y esos militares te paraban, fueras caminando o fueras en un auto, te paraban, te ponían una itaca, que era el arma larga recortada que se usaba en esa época, una itaca a través de la ventanilla acá. Te pedían documentos y dependía del humor de quienes te detenían en ese momento, quienes te paraban en ese momento, dependía de su humor que volvieras o no volvieras a tu casa. Gracias, corazón. Y esto marca una diferencia sustancial con el ahora. Había tanto temor que cuando lanzamos la campaña, yo voy a contar una anécdota que no sé si te vas a acordar, Elba, tantas dificultades que cuando salíamos a hacer campaña también pensábamos que era muy factible que a cualquiera de los que íbamos a hacer campaña, por eso no salíamos solos, salíamos de a varios, salíamos en grupo. Era muy factible que si alguno estaba descuidado por allí, lo chuparan, que era la expresión que se usaba, lo chuparan, se lo llevaran y desapareciera. Cuando ya estábamos bastante cercanos y estábamos en el auge fuerte de la campaña, yo me acuerdo de estar subida a un jeep contigo y mi hijo de 1 año y medio, recorriendo parte de la provincia, es decir, lo que era lo cercano a mi barrio, que era Devoto, parte de ese conurbano que tenía que ver con 3 de febrero, San Martín y las cercanías. Íbamos en ese jeep y había un comentario generalizado y en voz baja. ¿Llegaremos bien? No teníamos libertad en esa época. Estaban dadas las elecciones, las próximas elecciones, pero no estaba garantizada la libertad de transitar por nuestro país. Y esto también marca una enorme diferencia. No era fácil hacer política. Se hacía política con mucha audacia, con mucho valor, con muchas ganas, pero también con miedo. Era una situación que en realidad todos los que la vivimos, no queremos que vuelva a suceder. Por eso el hito del 30 de octubre, un hito histórico, que me doy cuenta que a medida que van pasando los años, lo vamos considerando un poco más
como un hito histórico, pero no como un hito histórico porque tuvimos una elección, sino porque terminamos con los golpes de Estado. Porque tuvimos desde el 30 al 76, 7 golpes de Estado en la República Argentina. Y a partir de 1983, con ese compromiso impresionante que tenía Raúl Alfonsín de construir democracia y afianzarla, que no era lo mismo que lograrla y construirla, sino afianzar la democracia para que en el próximo periodo no fuera un militar el que diera la posibilidad de que hubiera elecciones y un nuevo gobierno constitucional de 2 o 3 años, sino que fuese un presidente constitucional que había cumplido su periodo y le pasara la banda a otro presidente constitucional. Esto tiene un valor inconmensurable, pero parece que no nos damos cuenta en la República Argentina del valor inconmensurable que tiene esto. Entonces hay episodios muy fuertes, hay un clamor de que, les aclaro que no me gusta Macri, y se los aclaro por lo que voy a decir, que hay un clamor que se vaya Macri, y creo que hay una falta de respeto a todo lo que pasó previo a ese 30 de octubre y después de ese 30 de octubre. Una falta de respeto y una inconsciencia colectiva de esos grupos que están pidiendo que el presidente Macri se vaya antes. La democracia, todo aquello que no nos gusta de la democracia, tenemos que trabajar para subsanarlo. Y esos intentos, dicen, no son intentos golpistas. Y uno se pregunta, ¿qué son? ¿Ah? Son intentos golpistas. Porque cuando yo estoy diciendo que el presidente se vaya como sea, deseamos que se vaya ya, no lo bancamos más. ¿De qué manera se va a ir el presidente ya porque ustedes no lo bancan más? Son actos golpistas. Entonces ahí nos damos cuenta que la democracia no está siendo considerada en todo su valor. Yo recuerdo de haber viajado apenas establecido el tema de la CONADEP y el juicio a las juntas, y haber viajado a países muy lejanos, como por ejemplo lo que es hoy Rusia, en ese momento todavía era la URSS, y los funcionarios, los legisladores con los que uno se encontraba, decían, lo que está haciendo Argentina es histórico, pero es no un hecho histórico como miles de hechos históricos, sino que marca un quiebre en el antes y el después en el siglo. Así que bueno, no voy a continuar, le voy a dejar ahora porque dijimos un conversatorio, pues ustedes no dicen nada, nosotras acaparamos como buenas mujeres la palabra. Pero me parece que el punto a tener en cuenta de ahora en más es ver de qué manera se fortalece la democracia, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Y con los que nos gusta para seguir trabajando que eso continúe, y con lo que no nos gusta para tratar de transformarlo, de modificarlo, pero siempre dentro de las reglas que da la democracia. Toda esa vociferación golpista es dañina, pone una mácula en el proceso democrático y pone una mácula en el esfuerzo que todos los ciudadanos y habitantes del país, previo a 1983 y posterior a 1983, han hecho y hemos hecho. Porque hubo en el camino, se dejaron en el camino jirones de la vida, de los que todavía sobrevivimos, y se dejaron vidas. Cuando Edith decía, bueno, coordino el Instituto de Derechos Humanos Mario Abel Amaya, no solamente fue Mario Abel Amaya, fue Caracachó, fue Mario Abel Amaya, fue Rodríguez Araya, fue Hipólito Solari Goyen, que afortunadamente todavía está vivo, pero podía no estarlo. Es decir, hay una cantidad de dirigentes, no de militantes, de dirigentes que pusieron el pecho, pusieron su conocimiento a favor de aquellas personas que lo necesitaban y tras eso pusieron su vida para poder salir del horror de la última dictadura cívico-militar y poder entrar en la democracia, en esta democracia que hoy, con sus más
y con sus menos estamos disfrutando. Gracias. Bueno, muchas gracias a cada una de ustedes, María Luisa, Norma, Lucía, y en representación de Daniel Salvador. Te agradezco mucho tus palabras y también el haber venido, haber participado y colaborar de alguna manera, porque sabemos bien que esta es una casa histórica, porque fue el antiguo comité de la provincia de Buenos Aires desde el año 1935. Por aquí pasó Levenson, Larralde, el doctor Alfonsín, cuando también fue presidente del comité de la provincia, y en una época fue hasta comité nacional cuando el partido se dividió. Y tal es así que hasta aquí en la puerta fue detenido el doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín, ahora ustedes van a poder ver en la muestra, Alfonsín lector y Alfonsín escritor, que obviamente no comenzó en el 83, fue toda una construcción y sus decisiones políticas, que hoy todavía aún se lo valoriza más, porque ese proyecto de país, que por supuesto que Elba fue protagonista como vicegobernadora, si uno recorre cada decisión política, primero de todo cuando él decide realizar el decreto del juicio a las juntas, personalmente dije, ya está salvado para la historia. Pero todo eso fue un proceso de él, porque él pertenecía a la Asamblea de Derechos Humanos. Y ya cuando lo derrocan al presidente Ilia, que él había sido diputado nacional, él saca una publicación que ustedes la podrán ver, que es inédito, junto a nuestro querido Mario Monteverde, un gran periodista. Y bueno, Mario Monteverde fue el director de la revista Inédito, que por supuesto salía en la clandestinidad, fue un gran esfuerzo. Y el doctor Alfonsín realizaba las editoriales con un seudónimo, Alfonso Carrido Lura. Y bueno, aquí ustedes lo podrán consultar porque está la colección completa de Inédito, y también hay una publicación donde se hace todo un análisis de la revista Inédito, Propuesta y Control, que mucho tienen que ver con todo el armado, el traslado de la capital y bueno, muchos proyectos que quedaron en la nada porque bueno, sabemos que siempre existe la máquina de impedir, ¿no? Bueno, no me quiero extender demasiado porque cada uno, si uno se pone a analizar cada una de las áreas, partiendo desde derechos humanos hasta en cada área, ya sea de salud, de educación, bueno, que estaba nuestro querido Aldo Neri, uno revaloriza toda esa obra de gobierno que él tenía todo en contra, porque los militares en ese momento obviamente estaban en contra y seguían armados, estaban armados hasta los dientes. El sector, digamos, la jerarquía de la iglesia también estaba en contra y la población todavía no estaba esclarecida. Por eso el gran valor de la CONADEP, de que se hiciera el informe, porque de esa manera se pudo divulgar todas las atrocidades que había ocasionado esta dictadura genocida con este terrorismo de Estado tan terrible
que yo siempre digo, 7 años de férrea dictadura, desgraciadamente uno no se da cuenta, pero en el fondo de la base social hay muchas cosas que todavía seguimos pagando las consecuencias de todo eso. Así que bueno, los invito a que sigan disfrutando de las muestras, que es muy interesante, Alvear Antifascista, que es muy interesante, que es también producto de un trabajo de investigación, y hay dibujos de un dibujante antifascista que vino escapado de todo ese horror, cuyo seudónimo era Clement Moreau. Y él hacía dibujos en la década del 50, por ejemplo, para congresos gremiales, Tierra y Libertad, afiches del radicalismo, y también para la izquierda. Así que es muy interesante. Después la correspondencia, de parte de la correspondencia del Archivo Alvear, que el año pasado se hizo el traspaso de la Universidad de Itela, lo traspasaron aquí, y está a muy buen resguardo. Nuestra idea es digitalizar toda la parte de correspondencia, pero bueno, para eso necesitamos recursos, porque les comento que se hace todo a pulmón. Pero bueno, son trabajos de investigación muy originales. Así que bueno, los invito a que recorran y bueno, muchas gracias por toda esta maravillosa charla que